Tenemos que tener en cuenta que los artistas tienen más probabilidades de tener trastornos mentales, en concreto más probabilidades de tener ansiedad y depresión. Cuando en mi clase le pregunto a mis alumnos y alumnas cuánto tiempo creen que tiene que pasar para hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, normalmente me dicen mucho más tiempo del que realmente es. Suelen decirme 6 meses, 3 meses. La realidad es que con 14 días, 2 semanas, ya sería suficiente para hacer el diagnóstico. La cuestión es que tenemos que diferenciar entre un trastorno depresivo, es decir, una depresión clínica, y una tristeza temporal o profunda que no cumple criterios. Tienen que cumplir al menos 5 de los que voy a decir a continuación. Al menos uno de ellos tiene que ser o estado de ánimo bajo, la mayor parte del día, casi todos los días, o haber perdido el interés por cosas que antes nos despertaban interés. Al menos uno de ellos tiene que estar entre esos 5 que os digo. Y luego el resto, pues son varios. Por ejemplo, tener insomnio por las noches o una hipersomnia, es decir, o dormir muy poco o dormir mucho muy frecuentemente, casi todos los días. Haber perdido peso sin hacer dieta o haber ganado peso, al menos una diferencia de un 5% en tu peso habitual. Una agitación psicomotora importante o un enlentecimiento, es decir, me muevo mucho por todas partes o me muevo muy despacio. Fatiga o pérdida de energía de manera muy frecuente, estar muy cansado, muy cansada la mayor parte del tiempo. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad, me siento muy culpable por cosas, de hecho demasiado culpable por cosas que en realidad, de las que no soy culpable. También se produce una falta de concentración, de atención, dificultades para pensar, no me centro, de repente se me olvidan las cosas, mucha gente que nos dice que tienen falta de memoria, ¿no? Es como ya no me acuerdo de las cosas y tiene más que ver con esa pérdida de concentración y atención. Y por último, pensamientos recurrentes de muerte, ideas de quitarse la vida o incluso planificación. Es por eso que cuando hablamos de una depresión clínica tienen que cumplirse al menos 5 de todos esos que he dicho, con lo cual cuando estamos tristes o cuando tenemos una época en la que estamos tristes muchos días tenemos que plantearnos cuánto tiempo ha pasado, pero también que haya un cambio habitual en nuestra manera de comportarnos, de sentir y de pensar. Es muy importante ese cambio porque no es que yo tenga esa tendencia a la tristeza, sino que hace 6 meses yo era una persona alegre, feliz, que me lo pasaba bien y ahora de repente me está costando mucho afrontar el día a día. Ese cambio es muy importante y además tiene que haber pues ese malestar, vivirlo con sufrimiento y también que se me haga difícil la vida, que haya disfuncionalidad. Por lo que veis, no es tan fácil el diagnóstico de depresión y muchas veces cuando hablamos de depresión a la ligera, pues hay que pensar la temporalidad, el sufrimiento, la disfuncionalidad y si cumplimos todos los criterios o no. Así que si eres artista y estás teniendo alguna de las cosas que he dicho, lo más importante es que consultes con un profesional de la salud mental, que ahí es donde realmente van a saber si te pueden diagnosticar de depresión o no.